Pedro Almodóvar. Hola. ¿Qué tal? Pues bien, aquí estaba esperando. Oye, te vamos a llevar de excursión, ¿te parece? Ah, muy bien, pues yo me voy a poner esta cazadora porque me disimula un poco la barriga de la excursión. Y te vamos a poner ya el micro, porque así vale ya todo el Pues sonido. nada, soy todo tuyo. Te lo ponemos aquí. Y ya te lo- ¿Puedo guardarlo? Espérate. Aquí en el pantalón, sí. Que este es tu... Estos sí son algunos santuario, recuerdos. No, tengo tantas cosas que no cabrían aquí. Por ejemplo, esto tiene mucha importancia para mí porque lo hizo Carlo Berlanga. Con Kate Winslet y Penélope, que competían, no sé por qué película, con Helen Mirren, un momento después, por eso estoy tan serio, de que le robara todos los premios a Penélope por volver, y ella naturalmente haciendo de Queen. Y el gran momento que luego Y estos recordaremos. son el momento, yo lo cogí de la televisión, en que me abrazan Antonio y Penélope, que es un momento, no solo porque casi esto es más importante, este abrazo, que el hecho de que me dieran el Oscar. Cojo las gafas, que ya sabéis que soy un hombre con gafas. Yo mi problema, si queréis también de todos modos para hundirme me lo pongo, es que me hace pecho y porque broto a través del cinturón y barriga. Entonces yo diría que no, pero vamos, si queréis quedemos bien con el ciudadano español. ¿Qué vamos hacia allá? Hola. Hola. Estamos viendo por un momento ahora, pero... Tacatán, tacatán. Quizás. Va, toro. ¡Riégame! ¡Qué calor! Bueno, Pedro Almodóvar, muchas gracias por hacer un hueco en la apretadísima agenda que llevas últimamente y más con una película a punto de estrenarse. Te voy a pedir un favor, ¿por qué no das la claqueta de inicio de entrevista? Que todo lo demás ha sido preparativo. Bueno, esta es la primera toma, ¿no? ¿Y la escena es escena 1 o escena 2 o 3? Escena 2, vamos a dejarlo. No, ¿sabes? La claqueta por la cual el director tiene la tradicional obligación de invitar a todo el equipo es cuando coincide 1-1-1. Es decir, secuencia 1, toma 1 y plano 1. Entonces vamos a hacerlo así, y así es un pretexto para invitaros. Bueno, vamos allá, 1-1-1. Pedro Almodóvar, película número 18, se hace mayor de edad, Pedro. Sí, es verdad. Pedro Almodóvar. Buceando en la biografía de Pedro Almodóvar, uno descubre que empezó escuchando historias a los 5 años en el patio de la casa materna, de la casa de tus padres, y sigue haciéndolo. Ahora, en vez de escucharlas, las cuenta. Eso es un privilegio, ¿no? Trato de escucharlas también, lo que pasa es que... Y la gente me cuenta historias, pero me cuenta historias, digamos, demasiado almodovarianas, perdón por utilizar un adjetivo semejante. Normalmente la gente, las historias que me cuenta cree que son las que más me van a interesar, pero no son exactamente esas. A mí justamente me interesan las que no me cuentan y que son las más sencillas. Pero sí, ahora soy yo el que las cuenta, y tengo menos capacidad para oírla, porque para oír a los demás. Yo recuerdo en los 80 o en los 70, que era absolutamente desconocido y que ya escribía, que digo, me van a llamar la atención,
ir en el metro o en el autobús absolutamente con el oído, con el único que tengo, pendiente de las conversaciones que había a mi alrededor. Me interesaban muchísimo. Porque ahora uno de los problemas de la fama, tiene muchos, pero uno de los problemas de la fama es que uno no puede ser un mirón. No, porque la gente te mira y además a mí me reconocen de espaldas. O sea, la silueta del pelo ya detectan que soy yo. No, porque a veces digo, pero si estoy de espaldas a 80 metros y alguien dice, Pedro. Sí. Pedro Almodóvar ya soñaba con ser director de cine cuando era un niño. Hombre, cuando yo muy pronto empecé a interesarme por el cine. Y con el cine sobre todo como una realidad paralela a la que vivía primero en La Mancha y después en Extremadura, que era una realidad que a mí, no es que no me interesara, después he hablado de ella, pero en la cual no me gustaba vivir. Entonces ver las minas del Rey Salomón para mí era realmente vivir en el universo que a mí más placer me daba y en el que yo me sentía mejor. Pero vamos, las minas del Rey Salomón o La gata sobre el tejado de zinc o El esplendor de la hierba. Y muy pronto quería pertenecer a ese mundo de que no sabía exactamente cuál era mi lugar. Yo pensaba que era el de los actores. Yo pensaba que los actores se inventaban, eso cuando tenía 10 años, se inventaban lo que decían, se inventaban la historia, pero ya una vez adolescente en que vas viendo la figura del guionista y del director. Entonces en ese momento decidí que ese era el lugar que a mí me gustaría ocupar, el del narrador, el que está detrás de la cámara. Es paradójico que Pedro Almodóvar naciera en una calle en la que no había luz, luego le tiene fobia a la luz y trabaja con la luz. Sí, sí, el cine, quiero decir, la principal herramienta del cine es la luz, pero incluso para crear oscuridad tienes que hacerla a través de la luz. Pues sí, en mi vida está llena de paradojas, entonces esta es una paradoja más. Yo ya estoy habituado a ellas. Y a veces cuando tengo, quiero decir, porque la fotofobia, hay días en que es de una intensidad insoportable y hay otros días más que la tolero mejor, pero hay muchas fotos mías en que estoy con sombrero, yo no me pongo nunca sombrero, a mí me sientan fatal, pues con sombrero, gafas oscuras, rodeado de panos negros, pero claro, totalmente enjaulado, viendo en el monitor lo que se está rodando para dar las indicaciones. Sí, es una paradoja, pero no pienso dejar de hacer cine a pesar de la fotofobia. Venía en los cromos del chocolate. Claro. Ava Gardner, que era tu preferida, que tú conservabas aquellos cromos porque decías, igual que Ava Gardner, voy a ser yo. Menos guapo. ¿A Pedro Almodóvar se le podría explicar sin la figura de sus padres? Hombre, yo creo que a nadie se le puede explicar sin la figura de sus raíces. Porque los padres, además, representan el lugar donde naciste, tus primeros años, por lo menos hasta la adolescencia, que es cuando uno empieza a independizarse. Entonces, a pesar de que mi cine no habla de arrieros, sí habla mucho de mujeres fuertes como mi madre, todas las vecinas, mis hermanas, mis tías, mis abuelas y en algún caso manchega, joven volver, pero soy el hijo de un arriero, probablemente uno de los últimos arrieros que hubo en La Mancha y de una mujer que se dedicaba pues a solucionar y a inventarse cada día algo para alimentar a una prole de 4 niños en los años 50, que eran como no solo para nosotros, para casi toda España, unos años muy duros. Mi historia yo creo que yo no la concibo sin saber de quién vengo y quiénes fueron mis progenitores, por mucho que mi madre y mi padre cuando me miraban de pequeño y veían cuáles eran mis intereses, yo recuerdo haberles oído decir, ¿a quién habrá salido este niño? Porque yo no correspondía en absoluto a ninguna figura relacionada con la familia. Debía ser una especie de extraterrestre, pero yo sí los reconocía a ellos y después ellos me reconocieron absolutamente. Oye, Pedro, ¿es cierto que tu madre leía cartas a la gente del pueblo? Eso también te tuvo que influir de alguna manera para mezclar ficción y realidad.
Sí, yo aprendí a leer y a escribir muy pronto. Y entonces mi madre se inventó no solo leer y escribir las cartas, sino alfabetizar a la calle. Entonces yo daba clase a los chicos que venían del campo, de 18, de 20 años, yo con 8 años, y después mi madre leía las cartas y yo las escribía porque tenía mejor letra que ella. Es una cosa como Estación Central, Brasil. Pero yo me daba cuenta, y para mí en ese momento no lo sabía, pero para mí eso sí fue una de las grandes lecciones que me dio mi madre. Yo veía, vigilaba lo que ella leía y notaba siempre que se inventaba la mitad. Y había momentos que le decía, pero mamá, ¿pero cómo le dices que ay, me acuerdo tanto de la abuela, decirle que no sé qué, si eso no estaba escrito? Y dice, no, pero ella, claro, ella conocía la vida de la vecina, dice, pero ¿has visto cómo le ha gustado cuando yo se lo he leído? Entonces, pensando en ello, una vez ya que soy narrador, quiero decir, para mí eso era una demostración de cómo la ficción es absolutamente necesaria para sobrevivir. Uy, qué olor a pedo. Si es como si acabara de estar mamá peyéndose a culo lleno, no lo leí vosotras. Y luego Pedro Almodóvar se va interno. Se va interno Pedro Almodóvar. Me internan. Te internan. Me internan, yo no lo decidí. Esos son, ¿cómo recuerdas esos años, Pedro Almodóvar? Hombre, son años esenciales en la formación de una persona, porque descubres muchas cosas. Quiero decir, estamos hablando de cuando tienes de 10 a 14 años, y quiero decir, empiezas a descubrir la sensualidad, todo lo relacionado, porque todavía, claro, el sexo no se sabe muy bien, pero todo lo relacionado con el placer de los sentidos, con tus compañeros de clase, porque son con los que convives. Pero inevitablemente, quiero decir, mi educación fue una educación católica. Primero me maleducaron, yo creo, los salesianos y después los franciscanos. Y yo recuerdo ya ser un niño que los ponía continuamente en compromiso a los curas, les hacía preguntas que yo no querían, porque me decían que era un hereje, pero empecé a cuestionarme desde muy pronto la existencia de Dios y la fe, porque yo no la sentía. Y muy pronto también, como a los 11 años, yo no había sentido ninguna señal por la cual tenía que creer en un ser extraordinario, con barba o sin barba, que era Dios y que nos había creado. Entonces, quiero decir, mi ateísmo es muy temprano. Y ahora, nuestro concurso, Elecciones Generales, la gran sorpresa de la noche. Pedro Almodóvar luego ya llega a Madrid y cae en sus manos una Super 8. Sí. Ahí es ya el decir, aquí estoy y lo voy a conseguir, a pesar de trabajar en Telefónica durante años. Sí, no, yo empecé trabajando en Telefónica, pues como ya te digo, como la mayoría de los españoles, pues y trabajé en más sitios. Tenía un pluriempleo y por la tarde y noche hacía mi auténtica vida. Entonces, yo creo que el tercer o cuarto sueldo de la Telefónica me compré un Super 8 que todavía conservamos. Pero porque yo cuando vine a Madrid tenía la intención de estudiar cine, además de también estudiar en la universidad, quería hacer filosofía y letras, y pensaba, ya que también me venía de un modo muy libre y rompiendo con la familia, que fue un poco dramático en el momento, pues lo mínimo que tenía que hacer era, bueno, bastarme a mí mismo, quiero decir, no quería pedir dinero, sino ser autosuficiente. Entonces empecé a trabajar siempre con la intención de estudiar cine, no podía, porque Franco había clausurado la escuela de cine, pero quería ir a la universidad y iba, pero bueno, a comer porque era muy barato. Pero algo se me pegaba, ¿sabes? Algo de la sabiduría se me pegaba. Y aquella época luego nace la movida. Se ha gastado la movida de tanto usarla, de tanto volver a la movida de vez en cuando. ¿Sabes? Lo que pasa es que, primeramente, la movida se inventa el término sin que los que supuestamente participábamos en ella lo aceptáramos. Es decir, la movida era, en ese momento cuando se inventa el término, era todo lo que conllevaba la circunstancia de ir a comprarle a un dealer un poquito de hachís. La movida era exactamente ese movimiento, que era un término que utilizaban básicamente los progres. Entonces, quiero decir, el nuevo pop madrileño, que de eso se trataba, muy influenciado por la New Wave inglesa,
y por el underground americano, pues, era un término que no utilizábamos. Para nosotros era un término de progres, que exactamente era la antítesis de la estética que nosotros usábamos y de las cosas que nos hacían felices y que nos gustaban. Pero bueno, a base de que, claro, la prensa lo cogió, le puso mayúsculas y ya, claro, ya uno ya se olvida de cómo nace el término, cómo no nace. Pero todos estábamos muy incómodos con que trataran de ponernos una denominación, porque no era ni un movimiento cultural, ni un movimiento generacional, sino simplemente, quiero decir, era una de tantas demostraciones de la democracia recién nacida en España. Lo que se puede decir es sobrevivía la movida, ¿no? Porque muchos se quedaron en el camino. Hombre, quiero decir, era un momento en que descubrimos muchísimas cosas con una enorme alegría y abusamos de ella, que yo creo que además es algo a lo que todo el mundo tiene derecho. Entonces, una de las cosas que descubrimos fueron las drogas, digo, por lo menos esa generación. Y las drogas fueron letales a lo largo de los años 80, cayeron muchísima gente. Es decir, las drogas, después además vino esa maldita enfermedad que se llama SIDA. Entonces eso diezmó realmente a toda esa generación que vivíamos alegremente en el Rocola y aledaños, y que para mí fue la universidad en la que no fui. El Rocola para mí era una catedral y era una universidad. Sí, desgraciadamente sí, se quedó mucha gente en el camino y es una suerte haber sobrevivido. Y estrenas Pepe y Lucy Boom y otras chicas del Mondón. 80. Y en el 80... ¡Sorpresa! ¿Pero qué haces tú aquí? Hola, baby, ¿qué tal te va? Muy bien, ¿y tú? Mira, te traigo un regalo. Uy. ¿Cómo recuerdas? Porque eso sí que es cumplir el sueño. Sí, porque mi sueño no era ganar Oscar ni nada de eso. Mi sueño era, y además recuerdo haberlo tenido realmente, era entrar en una sala donde en una pantalla grande, es decir, una pantalla de cine, se proyectaran imágenes que yo había rodado. Entonces, ese era mi sueño. Y también mi sueño era que a una narración, aunque fuera muy precaria, yo pudiera llegar al final y poner la palabra fin, que esa obsesión está en Los abrazos rotos. Y eso se cumplió en el cine Peñalver y el cine California, que eran dos cines de repertorio, eran cines como de arte y ensayo, pero vamos, eran más de segundas visiones. No era la Gran Vía, pero era un cine con 300 butacas y una pantalla grande. Y bueno, es decir, absolutamente, yo debo decir que uno de mis sueños, el más importante, probablemente se cumplió a final de septiembre del año 80 en el cine Peñalver, porque es donde hicimos el estreno, y me acuerdo exactamente de la gente que había, de la ropa que llevaba y de la reacción, y no, fue maravilloso. Para hacer la piel que habito, hace falta haber habitado antes todos esos mundos y todas esas películas y todos esos lugares, ¿no? Sí, la piel que habito no podría haber salido en el 80. No podría haberla hecho nunca antes de ahora, y en efecto no sé qué relación guarda con las otras películas, pero es el resultado de haber hecho las 17 películas anteriores en todos los aspectos. Y también, quiero decir, es una película que no se pueden hacer a los 20 ni a los 30 años, a partir de los 40. Yo tengo algunos más, pero si suena fatal decir que es una película que indica mi madurez, es algo que yo no he podido evitar. Yo, si hubiera dependido de mí, yo no hubiera madurado. Pero sí que es una película para la que necesitas haber vivido un montón de décadas y haber hecho unas cuantas películas antes. ¿Llegó a tener Pedro Almodóvar alguna vez complejo de Peter Pan? De no madurar, de no querer madurar. No, y además es un complejo que yo vi mucho a mi alrededor, y vi además, y algunos de mis amigos llegaron a hacer películas maravillosas, desde ese punto, desde esa inmadurez y desde la idea de Peter Pan. Sin ir más lejos, Iván Zulueta en Arrebato. Uh-huh. No en vano se llama Pedro el protagonista que hace Eusebio Poncela. Yo creo que afortunadamente desde La Mancha, el colegio con los salesianos, la Telefónica, etcétera, he tenido la fuerza suficiente para moverme y hacerme respetar en mundos que en principio me eran hostiles,
y que también, a base también de vitalidad, de que yo tenía muy buen humor en ese momento, me los fui ganando y también de algún modo tratando de que me respetaran porque yo era muy atrevido. Yo creo que he tenido la fortaleza, que es una cuestión de carácter, de haber sobrevivido a todos esos ambientes, haberme hecho respetar en todos esos ambientes en los cuales siempre encontré hostilidad. Y eso tiene que ver también con la madurez. Con la madurez desde que eres muy pequeño, porque no queda más remedio, porque si no te aniquilan. Entonces yo eso lo tuve muy claro desde los 8 años. Pedro, de la calle Sin Luz de Calzada de Calatrava hasta el Teatro Kodak de Los Ángeles debe haber 9.100 y pico kilómetros. Sí, por ahí. Y llega y suena, lo dicen Penélope, lo dice Antonio Banderas, el nombre, ya el mítico, el eterno, ¿no? El grito. Pedro. Ahí ¿cómo, la cabeza, ¿cómo se le queda a uno? Te quedas en blanco. O sea, de hecho, de verdad, no es raro que los actores, bueno, todos los que salimos, yo desde luego incluido, pierdes la noción un poco de dónde estás. Yo, por ejemplo, en el famoso discurso que toda la gente cree que yo estaba dedicándoselo a esos santos, yo estaba dedicándoselo a mis hermanas que le habían puesto velas a esos santos y quise dar y era un homenaje a ellas y a nuestra cultura idólatra. Thanks to the Virgin of Guadalupe, the Virgin of la Cabeza, the Miraculous, the Sacred Heart of Mary, Saint Judas Tadeo and Jesús de Medinaceli. Yo, de hecho, yo no estaba oyendo la música que ponen para decirte, guapo, tu tiempo se ha terminado, tienes que largarte. Y afortunadamente estaba Antonio, que con una gran sonrisa y como si fuera un número de baile cómico, me cogió y me arrastró fuera del escenario. Entonces pierdes absolutamente el sentido de la realidad. Es un milagro que la gente no se caiga en las escaleras cuando sube para arriba. Es un flash. Dura lo que dura ese momento, porque después ya tienes que cumplir con los compromisos de enseñar, como si fuera un hijo, la estatuilla. Pero el Oscar además no debe ni cambiar tu vida ni cambiar tu carrera. En mi caso, desde luego, yo tenía claro que no debía cambiarlo, pero en ese momento es un flashazo que dura unos segundos, pero es lo más parecido como a la felicidad suprema y que es más poderosa que el control de ti mismo. Por eso la gente se descontrola. Pedro Almodóvar for Talk to Her. Eso es el reconocimiento ya mundial a la figura de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar se siente reconocido en su tierra, en España. Se siente sí. Todo lo reconocido que fuera hemos visto que está. O sea, se me reconoce de otro modo. Se me reconoce además como parte de la familia, con lo cual, o como parte de un grupo de amigos al que pertenezco, como parte de una sociedad a la que pertenezco. Entonces, uno con los amigos, yo no sé tú, yo critico mucho a mis amigos, cuando no están y a veces cuando están. Uno es más duro siempre con lo que te es familiar. Entonces, y yo, claro, quiero decir, en Nueva York, que es una ciudad que me celebra mucho, claro, no me tienen allí todos los días, o en París, quiero decir, en estos lugares donde mis películas funcionan tanto más que en Madrid. Pero yo creo que es por eso, porque eres el extranjero y entonces al extranjero siempre se le trata con más generosidad que a alguien que tienes al lado. Yo por eso yo no me quejo, quiero decir, cuando voy por la calle, no sé, todos los días, la gente me pregunta cuándo estrenas la película y me veo además también, veo que la gente me trata de un modo muy cercano. Para mí eso es lo que importa. Después los críticos, pues bueno, sí, eso es, como se dice en La Mancha, eso es harina de otro costal. Pero es un costal que no vamos a abrir ahora. Pedro, pues vamos a criticar amigas. Señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir. Pedro Almodóvar es un experto en el universo femenino, como todo el mundo sabe, y tiene varias piedras angulares en su filmografía en forma Voy a beber de nuevo agua, sí. Porque me estás emocionando muchísimo. Nueva chica Almodóvar, Elena Naya. ¿Cómo la describimos? Pues es un cuerpazo y una actriz maravillosa, sobre todo en una tesitura en la que no encuentras muchas, que es en las escenas de mayor tensión,
en las escenas en que se necesita una mente muy abierta por lo complicadas, porque físicamente son muy duras, porque, bueno, quiero decir, bueno, la gente cuando vea la película entenderá de lo que hablo. Entonces, Elena a mí me recuerda en ese sentido a Victoria, la Victoria Abril de sus mejores momentos. Se crece muchísimo en la dificultad física. Eso es una enorme ventaja cuando escribes personajes tan duros como el que tiene que interpretar en La piel que habito. Después es muy fotogénica. Todos pensábamos cuando la vimos en familia que iba a ser una chica redondita, pues no, es una mujer angulosa que fotografía muy bien, es muy generosa y yo no sé cómo es su vida, bueno, sé, pero vamos, no sé cómo es su vida en su casa, pero yo imagino que tiene algún problema, pues bueno, eso lo deja siempre en el lugar que corresponde. O sea, es la alegría personificada desde las 5 de la mañana en que empiezan a maquillarla. ¿Carmen Maura? Carmen Maura fue realmente mi descubridora, porque yo estaba trabajando con ella en Las manos sucias de Sartre. Hacía un pequeño papel, yo donde demostraba además que las tablas no eran para mí, por lo menos como actor, y yo hacía en ese momento Super 8s. Entonces Carmen era ya la estrella del espectáculo, pero me descubrió, vio que de toda la gente que había allí, el que más le interesaba era yo, que era lo que ya en teatro se llama el Mindundi. Y de hecho vino y yo, como la vi tan proclive, le propuse un papel en una película de Super 8 y vino y la hizo. Y, o sea, rodamos el Super 8 con ella, que ya era una actriz conocida y que era la protagonista. Entonces estaba escribiendo para el Víbora una cosa que se llamaba Elecciones Generales, que después lo convertí en guión porque me parecía que me interesaba más hacer una película que una fotonovela punk, que era lo que estaba haciendo para el Víbora. Y yo le leía fragmentos a Carmen en el camerino y dijo, no, pero esta tienes que hacerla, pero no en Super 8, tienes que dar un paso más adelante, pero no teníamos dinero. Entonces, entre ella y Félix Rotaeta, llamaron a montones de amigos y consiguieron $500,000 de pesetas, que con lo que rodamos Pepe. 3.000 euros de hoy en día. Y Carmen, además de este momento clave en mi carrera, porque es la que te da un empujón determinante. Durante los años 80 hasta el final, en que rompimos brutalmente, se convirtió en yo creo que en la mejor intérprete de los personajes femeninos y sobre todo del tono que yo quería dar de esos personajes, que eran siempre una mezcla de drama y de humor. Carmen tenía esa mezcla en sí misma y sabía muy bien dosificarla. ¿Y Penélope? Penélope, yo creo que mi carrera se puede dividir de muchos modos, mi trayectoria, pero uno de ellos se puede definir por los actores que han predominado en determinadas épocas. Entonces, o sea, en los 80, quiero decir, la época es Carmen, absolutamente, es mi periodo Carmen Maura, unido también al 50% con Antonio Banderas. Principio de los 90 es mi periodo Victoria Abril. Mezclando estos periodos aparece mi periodo Marisa Paredes, que interviene en los 80, en los 90 y ahora. Naturalmente también todo esto con actrices secundarias que han determinado absolutamente mi cine, como Chuslan Preave, Kitty Mamber, etcétera, etcétera. Siempre. Entonces, esas son constantes. Y después del periodo, y compartiendo también con el periodo Marisa Paredes, viene el periodo de Penélope, que es toda una etapa también en mi vida y en mi cine. Y yo creo que ahora inicio el periodo de Elena Anaya. Y bueno, a todas estas mujeres y a muchas más que me he quedado, pero que si quieres te las nombro, si quieres que sea exhaustivo, yo creo que he tenido la suerte de trabajar con ellas y yo no concibo ahora mismo además mis películas sin, por ejemplo, las actrices que te he nombrado y Antonio como actor. Y bueno, y también Javier Cámara en Hable con ella, que creo que no se puede hacer ese personaje mejor de lo que lo hizo él. Leo por ahí, algunos actores dicen que eres un director muy exigente.
muy... ¿Pero lo dicen como una cualidad o como No, un defecto? como una cualidad, pero se reconoce exigente Pedro Almodóvar, severo en un rodaje. Yo creo que soy una pesadilla, pero el actor necesita realmente un director con 1000 ojos. Es más, de hecho, mi experiencia sí lo demuestra. Es decir, el actor se siente mucho más confiado y, de hecho, conmigo yo creo que he tenido la suerte de que los actores se han lanzado sin paracaídas y sin ningún tipo de duda a un abismo, al abismo que yo les proponía, porque sabían que yo estaba vigilándoles de un modo exhaustivo y eso les da confianza. Pero sí, soy muy exigente bueno, quiero decir, ese es el modo en que trabajo, pero hombre, yo no sé tampoco, quiero decir, lo que van diciendo cada uno de los actores, pero yo creo que el actor agradece esa exigencia. Vamos a ir terminando ya, pero un par de preguntas últimas. De las 18 películas, si tuvieras que ¿le tienes cariño especial a alguna? ¿A la primera porque fue la primera, a la última porque es la última o a la del medio porque...? Hombre, sí, no, la primera y la última siempre, es decir, marcan un periodo, entonces son muy significativas, pero también la primera que produjo El Deseo, La Ley del Deseo, fue una película que hicimos, bueno, que nos empeñamos de por vida. Yo, de hecho, si la película no funciona, apostamos solo al éxito. Hubiera tenido que estar haciendo películas de encargo el resto de mi vida para pagarle deuda. Pero además también, eligiendo la temática que elegí, era una locura debutar en una compañía de producción con esa película, pero yo quería hacerlo. Y me siento muy orgulloso de haberla hecho en el 86 y de que fuera la primera película del Deseo. ¿No se ve Pedro Almodóvar haciendo un Spider-Man? Sí me veo, sí. Sí, a mí hay géneros, y exactamente Spider-Man o Batman, incluso Superman. Yo me acuerdo de los tebeos de los antiguos, de la ilustración de los años 30. A mí esos tres héroes me apasionan. Lo que pasa es que nunca haría, yo no voy a ver películas de héroes, ni de antihéroes, ni de superhéroes, y mucho menos todas las secuelas. No me gusta ese tipo de cine, pero sí me gusta el origen. El cómic sí me gusta mucho. ¿Y Hollywood? ¿Trabajar para o trabajar en? No, en Hollywood ni trabajar para ni trabajar allí. No, yo me veo en el futuro haciendo una película en inglés, pero una película europea, es decir, financiada, una película más del Deseo, únicamente que transcurra en otra lengua. Eso sí me veo, pero en Hollywood no. Conozco suficientemente el modo de trabajar y conozco a muchos directores, entonces desde hace mucho tiempo nunca ha sido mi ambición y de hecho no he ido nunca allí a trabajar. Recién estrenada La piel Cabito, ¿en qué trabaja ahora la piel de Pedro Almodóvar? ¿La cabeza de Pedro Almodóvar en qué dirección va a ir en la siguiente historia? Pues yo creo que va a ser una historia... O sea, lo que más... Tengo naturalmente varias historias paralelas y muy independientes, de géneros distintos, de tonos distintos, pero la que se me está imponiendo ahora es un drama muy sutil, nada estridente, sobre una madre y una hija. Bien paga, bien paga. Bien paga fuiste mujer. Pedro Almodóvar no bebe, no fuma, sale poco por la noche. Yo creía que director de cine era otra cosa. Bueno, depende de la época que te toque vivir. No, yo hubo un momento que salí mucho, fumé mucho. Beber no, fíjate, no bebí mucho, pero de todo lo demás sé en qué consiste. Sé en qué consiste, la noche además se nutre de ello, porque si no, no hay posibilidad de salir. Ahora salgo bebiendo agua, únicamente que hay un momento en que el agua te da para llegar a las 3 de la mañana. Más de las 3 de la mañana ya no aguanto. Bueno, pues te dejamos con el agua y no... Sí, a ver es si una llega. buena compañía. Sí. Da la claqueta final ya. El agua es el origen de la vida. Bien, bueno, pues secuencia 1, toma 1, plano 1. Vamos a terminar. Muy bien. Muchas gracias, Pedro Almodóvar. A vosotros. ¿Me quitáis? Sí. Bueno, no, es muy sencillito.
La piel calita, la piel calita. Es la piel del edificio, sí, sí, pero dejarla tal cual, sin adornos, sin maquillaje y sin cirugía estética.